Se ha mirado la cuenta bancaria y ha surgido esa pregunta tan familiar y frustrante de ¿en qué se me ha ido el dinero? Uf, Es que parece que se escapa entre los dedos. Da igual si ganas más o menos, la sensación de descontrol es la misma. es una sensación casi universal. Y es la puerta de entrada a un problema que, bueno, rara vez es de matemáticas. Es más bien de psicología, de hábitos y sobre todo de no mirar dónde duele. Totalmente. Y por eso, en el análisis de hoy, vamos a desmenuzar un plan que nos ha llegado. Es una guía muy directa, un paso a paso que promete llevarnos del caos a la calma financiera. Mm, Pero seamos claros, todos hemos oído hablar de presupuestos y de ahorrar. La pregunta es, ¿por qué fallan casi siempre? Vamos a reexaminar estos fundamentos para ver qué se nos escapa. ¿Cuál es la psicología oculta que hace que estos planes funcionen o se estrellen? Exacto. Lo interesante de analizar un plan como este no es recitar las reglas, sino entender por qué están diseñadas así. No es un manual de instrucciones, es un mapa del comportamiento humano con el dinero. Empieza con un primer paso que es, para muchos, el más difícil de todos. Vamos a ello. El plan arranca con lo que llama el diagnóstico. La analogía que usa es la de ir al médico. No te pueden curar si no saben qué te pasa. Así que lo primero es una analítica completa. Una radiografía financiera la llaman. Eso es, la temida radiografía financiera. Y yo me pregunto, todos sabemos que deberíamos hacer esto, pero ¿por qué nos da tanto pánico sentarnos a mirar nuestros propios números? Porque no son solo números. Son el registro de nuestras decisiones, de nuestros impulsos, de nuestros errores. Mirar el extracto de la tarjeta de crédito es enfrentarse a uno mismo. Ya. Por eso, el primer cambio mental que exige este plan es entender que este ejercicio no es para juzgarse. Su único objetivo es la claridad. Es, literalmente, encender la luz en una habitación en la que llevamos mucho tiempo tropezando a oscuras. De acuerdo. Encendemos la luz. El proceso es aparentemente sencillo. 2 columnas. Activos y pasivos. Exacto. Activos con lo que tienes, dinero en el banco, el valor de tu coche, etc. Y pasivos con lo que debes, tarjetas, préstamos, hipoteca. La resta es tu patrimonio neto, tu punto de partida real. Y ese número puede ser desolador, puede ser negativo incluso, pero es solo eso, un número, un dato. No es una sentencia. Es el «estás aquí en el mapa». Sin ese punto es imposible trazar una ruta a ningún otro sitio. Una vez que tenemos esa foto general, la luz encendida, el plan propone algo aún más revelador, casi un ejercicio de mindfulness financiero. Rastrear cada céntimo que gastas durante 30 días. Uf, el famoso rastreo. Y aquí es donde mi escepticismo aflora. A ver, ¿de verdad la gente hace esto? ¿No corres el riesgo de volverte loco apuntando hasta el chicle o de abandonar a los 3 días por pura pereza? Es una petición exigente, sin duda. Y sí, mucha gente abandona. Pero ahí está la clave. El objetivo no es tanto tener un registro perfecto para siempre, sino provocar un shock. Es un ejercicio de choque para destapar lo que el plan llama los asesinos silenciosos. O gastos hormiga. Eso es, los gastos hormiga. El famoso cafeo de 5 euros, las suscripciones olvidadas. Exacto, pero a menudo es algo más personal. Recuerdo el caso de una persona. Bueno, ayudé a revisar su análisis financiero. Su gasto hormiga no era el café, eran las microtransacciones en un juego del móvil. Ah, mira. Compras de 99 céntimos de 1,99. Parecían inofensivas. Cuando lo sumó, se dio cuenta de que se estaba gastando casi 80 euros al mes sin ser consciente. 80 euros. El shock fue tan grande que cambió el hábito de inmediato. El rastreo no es para controlarte, es para que te des cuenta. Entendido. Es una herramienta de diagnóstico, no un estilo de vida. Una vez que has visto el desorden con la luz encendida, la sensación puede ser abrumadora. La pregunta inmediata es, ¿y ahora qué hago con todo esto? Claro, La regla del 50-30-20. que en el fondo es un marco para tomar decisiones, no una ley inquebrantable. A ver, lo primero que me llamó la atención es cómo divide el dinero. Habla de un 50% para necesidades. A primera vista parece mucho, pero cuando empiezas a sumar alquiler, facturas, comida, transporte, Se va rápido.
Pero seamos realistas, ¿es viable en una ciudad como Madrid o Barcelona donde el alquiler por sí solo se puede comer ese 50% de un sueldo medio? ¿No está esta regla un poco desfasada? Esa es la crítica más habitual y es totalmente válida. Y aquí es crucial entender la verdadera función de la regla. No es una ley de hierro que dice, si gastas un 51% en necesidades, has fracasado. Vale. Es un sistema de alerta. Si tus necesidades se llevan el 65% de tus ingresos, la regla no te juzga, te obliga a hacerte preguntas más profundas. ¿Estoy viviendo por encima de mis posibilidades? Mi ciudad es demasiado cara para mis ingresos. Necesito buscar una fuente de ingresos adicional. Es un diagnóstico continuo. Vale, entonces no es tanto una regla como un termómetro. Me gusta ese enfoque. Luego está el 30% para deseos. Ocio, cenas, Netflix, hobbies. El presupuesto para vivir. Mm-mm. Y finalmente, el 20% para el yo del futuro, que el material define como sagrado, destinado a pagar deudas, ahorrar e invertir. Y ese 30% de deseos es la pieza psicológicamente más importante. Los presupuestos fallan porque se basan en la privación. No gastes en esto, no hagas aquello. El cerebro odia la privación. Exacto. Este sistema, en cambio, te da permiso para gastar, te asigna un presupuesto para disfrutar sin culpa. Esa válvula de escape controlada es lo que hace que el plan sea sostenible a largo plazo, porque no sientes que estás renunciando a todo. Y la clave, supongo, es la disciplina con ese 20% sagrado. Pagarle primero a tu yo del futuro. Es que ese es el cambio de mentalidad más radical. La mayoría de la gente cobra, paga facturas, gasta en ocio y, si a final de mes sobra algo, lo ahorra. Sí, Este plan invierte el orden. Cobras y lo primero que haces es apartar ese 20% para tus metas. Y luego aprendes a vivir con el 80% restante. Es pasar de ahorrar lo que te sobra después de gastar a gastar lo que te sobra después de ahorrar. Parece un matiz, pero lo cambia todo. muy bien. Y si existen deudas, ese 20% tiene una misión prioritaria. El plan dedica una sección entera a lo que llama la guerra contra las deudas. Un nombre potente. Y aquí es donde presenta dos métodos que casi todo el mundo ha oído nombrar: bola de nieve y avalancha. Pero lo que el material saca a la luz no es tanto el método en sí, sino la batalla interna que representa. Nuestra parte emocional contra nuestra parte racional. Exactamente. Es la psicología contra las matemáticas puras. Por un lado, el método bola de nieve. Ordenas las deudas de menor a mayor cantidad. Pagas el mínimo en todas y lanzas todo el dinero extra a la más pequeña hasta liquidarla. Y luego a la siguiente. Luego coges todo ese dinero y lo lanzas a la siguiente. La genialidad aquí, por lo que veo, no es matemática. Es que al eliminar una deuda rápidamente, por pequeña que sea, te das una inyección de dopamina, una victoria psicológica que te motiva a seguir. Es un hack para tu cerebro. Se basa en la psicología conductual. El cerebro humano está programado para responder a recompensas rápidas y a la sensación de progreso. Tachar una deuda de la lista, aunque sea la más pequeña, es un refuerzo positivo potentísimo. Te da un subidón. Exacto, y eso te ayuda a construir y mantener el hábito. Y en la otra esquina del ring, el método avalanza. Aquí el criterio es la lógica pura. Ordenas las deudas por tipo de interés, de mayor a menor, y atacas con todo a la más cara. Que suele ser la de la tarjeta de crédito. Claro, matemáticamente no hay discusión. A largo plazo es el método con el que ahorras más dinero en intereses. Lo que nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué es más importante para cambiar un comportamiento? ¿La eficiencia matemática o la motivación emocional? El Homo economicus te diría que la avalancha, siempre. Pero no somos Homo economicus. Para nada. Somos personas que se frustran, que se cansan, que necesitan ver que su esfuerzo sirve para algo. El material, de hecho, no elige un ganador. Lo resume en una frase que me parece brillante. Elige la que te haga dormir mejor por la noche. Una síntesis perfecta. El mejor plan es el que se cumple. Si la ansiedad de ver cómo crece una deuda con un interés del 20% te quita el sueño, necesitas el método avalancha. ¿Lógico? Si una persona necesita ver resultados tangibles y rápidos para no abandonar, el método bola de nieve es tu aliado. No hay una respuesta correcta, solo la respuesta correcta para cada persona. Una vez que las deudas están bajo control o eliminadas, el plan pasa a la fase de construcción. Y aquí pone un muro, una condición innegociable antes de pensar en invertir: crear una red de seguridad.
El famoso fondo de emergencia. Exacto. Y aquí es donde el plan pasa de ser una simple hoja de cálculo a convertirse en un generador de tranquilidad. Yo lo llamo el fondo anticaos. Es el cortafuegos que impide que una chispa se convierta en un incendio que arrase con todo tu progreso. La meta es concreta: acumular en una cuenta separada y de fácil acceso el equivalente a entre 3 y 6 meses de tus gastos básicos, los de la categoría del 50%. Ujú. La idea es que la vida es impredecible. El coche se rompe, hay una urgencia médica, pierdes el trabajo. Este fondo es para que un bache en el camino no te obligue a endeudarte de nuevo y volver a la casilla de salida. Es que es la base que sostiene toda la estructura. Sin este fondo, invertir es como construir una casa sobre arena. Al primer imprevisto te verás forzado a vender tus inversiones, probablemente en el peor momento, con pérdidas. ¡Qué horror! Tranquilidad para tomar decisiones financieras a largo plazo sin que el pánico a corto plazo te domine. Y solo cuando esa red está bien tejida, el plan te invita a subir de nivel y empezar a invertir. Y aquí es donde habla del concepto que para muchos es casi místico: el interés compuesto. La octava maravilla del mundo, como dicen que dijo Einstein. Aunque probablemente nunca lo dijo, la idea es igual de potente. El material muestra la fórmula matemática, pero aclara que no hace falta entenderla. Lo importante es una de sus variables: el tiempo. Subraya que el tiempo tiene un impacto mucho más exponencial que la cantidad de dinero que inviertes. Es que este es quizás el concepto financiero más contraintuitivo y poderoso. El interés compuesto es, simplemente, que tu dinero genera ganancias, y esas ganancias, a su vez, generan más ganancias. ¿Una bola de nieve? ¿Puedes darnos un ejemplo práctico? Claro. Imagina dos personas. Ana empieza a invertir 100 euros al mes a los 25 años. A los 35, después de 10 años, deja de invertir por completo, pero no toca el dinero. Ha invertido un total de 12.000 euros. ¿Vale? Ahora imagina a Bruno. Empieza más tarde, a los 35, pero invierte el doble, 200 euros al mes, y lo hace durante 30 años seguidos, hasta los 65. Ha invertido 72.000 euros, 6 veces más que Ana. Muchísimo más. ¿Quién crees que tendrá más dinero a los 65? Pues diría que Bruno, de lejos. Pues no. Suponiendo una rentabilidad media del 7%, Ana, que solo invirtió durante 10 años al principio de su vida, tendrá más dinero que Bruno. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque sus primeros 12.000 euros tuvieron 40 años para crecer y componerse. El tiempo es el único recurso que no se puede recuperar. Empezar a invertir hoy con poco es infinitamente más poderoso que esperar a tener mucho dinero para empezar mañana. Es una idea brutal. Entonces, recapitulando el viaje completo, empieza con un diagnóstico honesto para encender la luz. Luego, usas la estrategia 50-30-20 no como una ley, sino como un termómetro para dirigir tu dinero. Con ese 20% sagrado, atacas las deudas para liberar tu futuro. Y una vez libre, construyes tu fondo anticaos para protegerte y, finalmente, pones al tiempo y al interés compuesto a trabajar para ti. Por itinerario muy lógico, pero el plan acaba con una advertencia clave. Esto no es algo que haces una vez y olvidas, es un hábito, una práctica continua, como ir al gimnasio o aprender un idioma. Claro. Habrá meses mejores y peores. Lo importante es no abandonar el sistema. Y lo que me parece fascinante de todo este enfoque, más allá de los porcentajes y los métodos, es el principio que lo une todo: la intencionalidad. Totalmente. Es el viaje para dejar de ser alguien a quien le pasan cosas con su dinero y convertirte en la persona que decide qué pasa con él. Es pasar de la pregunta ¿en qué se me fue el dinero? A la afirmación esto es a lo que voy a destinar mi dinero. Totalmente. Cada euro se convierte en un voto a favor del tipo de vida que quieres construir. Y pensando en eso, en la intencionalidad, se me ocurre una reflexión final, que va un paso más allá. El plan nos pide clasificar los gastos, sobre todo ese 30% de deseos, para saber a dónde va el dinero. Ujú. La reacción natural al ver la lista es pensar ¿en dónde puedo recortar? La mentalidad de la escasez, de la restricción. Exacto. Pero, ¿y si la pregunta fuera radicalmente distinta? ¿Qué pasaría si en lugar de buscar qué reducir, nos preguntáramos si cada uno de esos gastos está comprando la máxima felicidad o satisfacción posible por ese dinero? Interesante. A lo mejor esos 150 euros al mes en cenas, fuera, que te dan una satisfacción de 2 horas, podrían reasignarse dentro del mismo presupuesto de deseos,
para financiar un viaje de fin de semana cada 3 meses. Una experiencia que quizá genere un recuerdo y una felicidad mucho más duraderos. O sea, optimizar la felicidad que compras con tu dinero. Eso es. La pregunta final no sería cómo gastar menos, sino cómo gastar mejor para alinear nuestro dinero no solo con nuestras metas, sino con nuestra propia felicidad.